Yo no tengo la facilidad comunicativa ni la capacidad de escribir versos de mi predecesor, que ha puesto el listón bastante alto. Tampoco sé cantar jotas ni tangos, pero haré lo que pueda por estar a la altura de las circunstancias. Solo decir que es para mí un gran honor y al mismo tiempo una gran responsabilidad moderar esta mesa en la que me acompañan sobre todo muy buenos amigos y excelentes profesionales y comunicadores, que no solo tienen una muy buena formación académica, sino que, como nos decía antes Eduardo, son personas asistenciales que cada día en su trabajo practican el arte de cuidar. El objetivo de la mesa es repasar los sistemas de clasificación del dolor y el arsenal terapéutico con el que contamos a la hora de abordar un dolor de difícil control. Para ello nos acompaña una vez más el doctor Eduardo Druera, que nos hablará de los sistemas de clasificación del dolor, ayudan en la selección y tratamiento del dolor difícil y del dolor neuropático de difícil control, tratando de responder a la pregunta: ¿rotación de opioides o nuevos adyuvantes? Solo quería añadir a lo mucho que ya se ha dicho del doctor Bruera y que no voy a repetir, es que recientemente ha sido honrado por la Sociedad Canadiense de Doctores Paliativos y se ha creado un premio que se llama Premio Eduardo Bruera para especialistas en cuidados paliativos. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. No se asusten que no les voy a repetir la presentación de hace un rato. Simplemente es describir que el síndrome doloroso sucede en un paciente que tiene una gran cantidad de problemas clínicos además del dolor. Y que les digo para tranquilidad de ustedes que hemos vuelto al color azul con amarillo, que es el que me gusta a mí. Pero básicamente, cuando tiene el paciente dolor, todo esto agrava la interpretación del síndrome doloroso y la interpretación de la familia. El dolor neuropático se divide básicamente, para mí, en cáncer y no cáncer. El neuropático no cáncer es el que se ha utilizado para la gran mayoría de los estudios. Neuralgia del trigémino, postherpética, diabética. Debido al tratamiento del cáncer, como por ejemplo la neuropatía periférica, y finalmente debido al tumor en sí, como por ejemplo las más comunes son la neuropatía braquial, la plexopatía braquial, cáncer de mama, cáncer de pulmón y la plexopatía lumbosacra, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, cánceres pélvicos, etc. Hay una diferencia muy grande entre el dolor neuropático debido al cáncer y el no cáncer. Casi nunca es puramente neuropático cuando tiene un cáncer el paciente. Entonces, el conocimiento que hemos heredado de los síndromes puramente neuropáticos, como neuropatía por quimioterapia, diabética, trigémino, no es adaptable automáticamente. Hay involucramiento del hueso, que además se acompaña del nervio o de la médula, o del retroperitoneo o de la piel y músculos, y por lo tanto hay un componente nociceptivo e inflamatorio, además del neuropático. A mí me gusta mucho este estudio que fue publicado hace varios años, porque este tipo hizo una cosa interesante. Agarró 81 pacientes con dolor no cáncer, y como ustedes saben, hubo un debate por décadas sobre si el dolor puramente neuropático responde al opioide. Y lo que hicieron este grupo fue randomizar a los pacientes a alta dosis de levorfanol o baja dosis de levorfanol. Fíjense que los pacientes tenían todos dolor no por cáncer. Y es interesante este modelo porque al utilizar dos dosis, ellos buscaron si había sensibilidad en la respuesta dolorosa a dosis alta versus baja.
Y lo que encontraron fue que la dosis alta era superior a la dosis baja a lo largo del tratamiento. Es interesante esto porque fue un estudio a ciegas y básicamente mostró que para casi todas las variables de dolor había mejoría y también las cápsulas, como era esperable, el paciente que estaba con baja dosis tomaba mucho más pastillas porque tenía mucho menos alivio del dolor, se veía obligado a tomar más remedio. Esto para mí sugiere claramente que el dolor puramente neuropático responde al opioide. Y esto es una cosa importante porque el dolor por cáncer neuropático responde al opioide en la parte neuropática y en la parte no neuropática. La parte neuropática ya la recontra sabemos, pero la parte neuropática responde y hay muchos otros estudios que demuestran más o menos lo mismo. Básicamente, cuando vemos la respuesta del enfermo a nivel de las actividades, bueno, había aumento de las actividades en muchas cosas y básicamente entonces caemos en, ¿vamos a utilizar opioides para el dolor neuropático? La metadona ofrece algunas ventajas, que es inhibidor de los receptores del NMDA, que es un receptor que amplifica la hiperalgesia, hace que aumente la sensación dolorosa. Entonces, básicamente, una de las cosas que era problemática es que el radio de dosis no es muy distinto entre los neuropáticos y no neuropáticos. Sabemos, y el doctor Mercadante discutió esto muy bien, que la metadona es muy distinta de todos los otros opioides, porque el rango de dosis, la equianalgésica, cambia de acuerdo al dosaje previo del enfermo. Todas estas son series que mostraron lo mismo. Cuanto más alta es la dosis de morfina, o en este caso de hidromorfona, más poderoso es el radio. Esta es lo mismo, pero con morfina. La gran mayoría de los estudios que mostraron, sobre todo los iniciales que hicimos con pocos enfermos, pero después se mostraron en muchos más, esto fue hace muchos años, vimos que lo que pasaba cuando rotábamos de un opioide a otro es que había mejoría analgésica. O sea, hablamos siempre de neurotoxicidad, pero hay que acordarse que todos los estudios mostraron que la rotación a la metadona mejoraba la intensidad analgésica. En este estudio de 100 enfermos pasó lo mismo, no solamente hubo una buena compresión, sino que además la intensidad de dolor bajó dramáticamente en los pacientes. Entonces, tanto en el análogo visual como en el análogo verbal. Básicamente, la capacidad de completar una rotación de opioides cuando utilizábamos metadona en una dosis, en un porcentaje importante de enfermos, también es alta. La mayoría de los enfermos son capaces de completarlo. Y en el estudio que publicamos hace poco, lo mismo. El radio de dosis es mayor cuanto más opioide ha recibido el enfermo. O sea que el enfermo que no está respondiendo bien a este opioide, lo pasan a metadona y tienen que tener cuidado con usar una dosis muchísimo más baja de metadona y probablemente sea porque tiene mejor adaptación al receptor mu y antagonismo de los hiperalgésicos, como los excitadores de aminoácidos. En definitiva, la mayoría de estudios muestran que los opioides funcionan en 2/3 de los casos. La mayoría de los estudios con adyuvantes sugieren que suceden en 30% de los casos. Entonces, lo que nosotros hacemos siempre cuando el dolor es neuropático por cáncer, siempre utilizamos el opioide primero. No hace ninguna diferencia que el dolor sea neuropático, somático o visceral, nada. Sabemos que hay más posibilidad de que ese dolor no funcione, porque en el dolor no neuropático 85% responden, 90%, en dolor neuropático 66%. Pero también sabemos que la chance de respuesta usando un adyuvante solo es bastante más baja. Ahora bien, la dexametasona, si la pueden utilizar, tiene efecto sobre toda la inflamación, tiene efecto sobre el tumor y tiene efecto sobre el cerebro. Nosotros publicamos algunos estudios hace muchísimos años, sugiriendo que mejoraba el dolor. En el año 83, hace casi 30 años de esto, Popiela hizo varios estudios con hidrocortisona y este año uno de mis equipos mostró lo mismo y básicamente en estudios randomizados controlados la dexametasona es un poderoso analgésico. Los corticoides funcionan para muchos síntomas.
y desgraciadamente tienen muchos efectos colaterales a largo plazo. O sea que yo los uso cuando hay dolor neuropático, les pego el decadronazo o le pego el prednisonazo y rápidamente bajo la dosis a lo más bajo posible. Hay otros moduladores de citoquinas inflamatorias, otros, no solamente los corticosteroides, pero está la talidomida, que funciona en dolor neuropático de la lepra. Yo la usé durante años en lepra en la Argentina y se me ocurrió que podía funcionar en dolor neuropático por cáncer también. Los agentes específicos anticitoquínicos, y hay otras drogas que inhiben citoquinas. En el etanercept, la impresión que tuvo el equipo que hizo este estudio fue que no había ninguna diferencia en el dolor, pero no lo midieron como variable principal. La lamotrigina, que está muy de moda como anticonvulsivante, en estudios de neuropatía periférica no pareció ser tan efectiva. Se usa mucho todavía y, sin embargo, los estudios controlados no mostraron mucha diferencia. Cuando hablamos de los agentes antineuropáticos, tricíclicos, gabapentina, etc., básicamente son todos más o menos iguales. En realidad, decirles que elijan uno u otro, no hay mucha diferencia, no hay muchos estudios comparativos. La pregabalina es una basurita más cara de la gabapentina, que si la quieren predecir, fíjense, el que prescribe mucha pregabalina es porque tiene un Rolex que se lo compró. Pero en realidad, para Don Juan y para el sistema de salud no hay evidencia de que sea mejor que la gabapentina. La única diferencia es que se le acabó la patente para la gabapentina y el cartel se sacó la pregabalina. Hay que darle un poquito menos frecuentemente, 6 veces más cara. 4 veces por día a Don Juan le sale gratis. 3 veces por día le sale $800 a Don Juan. Entonces, yo prefiero darle la más gratis porque con los $800 Don Juan saca a comer a la familia, se va de vacaciones, no sé si se entiende, hace otras cositas. Acá tienen el número necesario para tratar para diversas condiciones y hay efectos colaterales con la pregabalina también. Eso de que le digan la pavada de que no tiene efectos colaterales es mentira. El mejor estudio de esto, como siempre, ¿quién lo hizo? Mercadante. Y en este hermoso estudio utilizó dosis baja de pregabalina asociada a morfina o morfina sola. Y básicamente buena compleción del estudio, 70%, y básicamente no hubo ninguna diferencia, ni en dolor, calidad de vida, en dosis de morfina, etc. Son drogas que tienen poco poder analgésico. Si hay que agregarlas, las agregamos, pero tienen poco de poder. El número necesario para tratar con la gabapentina es más o menos el mismo. 1/3 de los pacientes mejoraron, 12% pararon debido a efectos colaterales. Fíjense que no hay ninguna diferencia importante con la pregabalina. O sea, ¿por qué la gente usa pregabalina? Yo sé por qué la usa y ustedes también saben por qué la usan. Pero en realidad, del punto de vista de la evidencia clínica, no hay mucho. Relativamente buena evidencia para la carbamazepina, los tricíclicos y el baclofeno, mediana y mediocre para los SSRIs y el ácido valproico y no para la motrigina. ¿Por qué se sigue usando la motrigina como agente antineuropático? No me queda claro. Nuevas drogas antagonistas de la endotelina, tetrodotoxina, memantina y los nuevos cannabinoides. Hay un modelo para dolor neuropático que es interesante porque tenemos 3 estadios: aferencia espontánea, que es lo mismo que cualquier otro, sensitización central y luego plasticidad que mantiene el síndrome doloroso. La endotelina estimula los nociceptores, muy interesante droga, básicamente está involucrada en la tolerancia a la morfina y básicamente hay receptores, antagonistas de los receptores de la endotelina que parece que ayudan a la línea mecánica y que podrían ayudar también para la hiperalgesia. O sea que este es un grupo de drogas muy interesantes. Los antagonistas del canadio, de los canales del sodio, y sobre todo hay tetrodotoxina, que es el veneno del pufferfish, que es ese que cuando uno come el sushi se muere. Básicamente es agente antineurotóxico. Se da subcutáneo y básicamente no parece causar sedación.
muy interesante porque al inhibir estos canales del calcio sería por primera vez un analgésico totalmente distinto a los antiinflamatorios o a los receptores Mu. Básicamente más específico para los nervios periféricos, sería interesante ver qué pasa con esto. Y hay inhibidores de la modulación de la nocicepción, sabemos que los opioides, sabemos que los adrenérgicos también modulan la nocicepción, sabemos que los estimulantes del GABA son demasiado tóxicos y por último los del adenócido también son bastante tóxicos. O sea que hay 4 formas de inhibir la nocicepción que va para arriba. Para 2 de esas formas tenemos agentes, los opioides y la inhibición adrenérgica. Podemos estimular eso. Para los otros 2, que son el GABA y el adenócido, no tenemos todavía drogas. Y hay estimuladores de la nocicepción, que es el NMDA y los excitadores aminoácidos, y básicamente en eso trabajan drogas como la metadona, la memantina, la ketamina, etc. Y básicamente hay una cantidad de estudios, desgraciadamente los estudios no han sido todo lo positivos que hubiéramos querido. La memantina se utiliza sobre todo en Alzheimer's, se tolera relativamente bien y en algunos estudios, por ejemplo, en este estudio de miembro fantasma, pareció ser mejor que el placebo en un estudio a 4 semanas. Y por último, los cannabinoides, que se han utilizado desde hace muchísimos años, se lo dieron a la reina Victoria por dismenorrea. Fíjense lo que era el secreto médico en esa época. O sea que sabemos que la reina Victoria tenía dismenorrea. Pero básicamente hay bastantes variables y sabemos que hay endocannabinoides, que nosotros tenemos receptores CB1 y CB2 al cannabinoide. Entonces hay sustancias que nosotros producimos que van a receptores que nosotros tenemos, por lo cual probablemente hay un rol fisiológico de los cannabinoides. Sabemos lo que hacen, sobre todo el viernes a la noche, y sabemos que producen todo este tipo de efectos. Los usos sabemos que causan el apetito, por eso nos dan apetito cuando lo hacemos. Nosotros, refiero globalmente como comunidad mundial, no nosotros, incluyéndome a mí. Básicamente, el efecto analgésico, desgraciadamente, no está muy claro. Hay pequeños casos, no hay demasiada evidencia. ¿Tiene sentido estimular el receptor cannabinoide como analgésico en este momento? No. ¿Hay potencial neuropático? Sí. Hay estudios controlados malos y la neurotoxicidad de estas drogas es muy alta. Es decir, que hay poca evidencia de que sean muy útiles. El problema es que causan falla cognitiva y interaccionan peligrosamente con el 3A4, el citocroma 3A4, que puede ser con metadona, quimioterapia y antidepresivos. O sea que básicamente nosotros no utilizamos ninguno de estos. Y por último, las terapias combinadas. El futuro del dolor neuropático severo es utilizar una combinación de opioides, antagonistas NMDA, de la endotelina, bloqueantes del sodio, modulación de citoquinas. Dado que este dolor es multidimensional, tenemos que atacar múltiples dimensiones. Necesitamos nuevos analgésicos y hay algunos que están viniendo. Necesitamos nuevos bloqueantes del MDA porque los que tenemos no son tan buenos. Hay que modular las citoquinas que están siempre presentes y tenemos que tener terapias combinadas. Eso sería lo interesante de la utilización de ambas. Y brevemente con respecto a los sistemas de estadificación. Sabemos que estadificar ayuda a caracterizar el pronóstico, ayuda a identificar poblaciones para estudios de investigación y ayuda a medir el resultado de los distintos equipos. El Edmonton Staging System que nosotros establecimos hace muchos años identificaba dolor neuropático, incidental, distrés psicológico, tolerancia y adicción a drogas o alcohol y básicamente mostraba que algunos de ellos se relacionaban con peor pronóstico. El problema, luego de 15 años de estudios, sigue siendo el mismo. Somos capaces de diagnosticar muy bien los pacientes que van a responder bien al dolor. Pero de los que decimos que van a responder mal, la mitad todavía responde bien. O sea que es malo para detectar pacientes de mal pronóstico. Que esos son los que uno quisiera detectar, no sé si se entiende.
Uno quisiera detectar los de mal pronóstico, pero de los de mal pronóstico, más de la mitad todavía van a andar muy bien. En las clínicas de dolor, 70% de los pacientes tenían mal pronóstico, mientras que 20% de los pacientes de mama. Eso es interesante para describir la cohorte de pacientes que uno mete en un estudio clínico. Porque cuando uno dice dolor por cáncer, está sobresimplificando el problema. Si yo digo dolor por cáncer, pero no caracterizo si ese paciente tiene dolor neuropático, incidental, tiene problemas de adicción, somatiza, no estoy caracterizando el grupo de pacientes adecuadamente e interpretar los resultados de esa investigación no es tan fácil. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos con los síndromes? La interpretación de los síndromes de los sistemas de estadificación es que no es tan fácil caracterizar qué es cada síntoma. El incidental sabemos más o menos lo que es, o sabíamos por muchos años. Básicamente había que aumentar la analgesia, disminuir la nocicepción, y de golpe, ¿qué pasó? La industria del breakthrough pain. Vienen los carteles del fentanilo y les producen la droga más adictiva en la historia de la humanidad. La droga que es más capaz de causar accidentes de tráfico, causa de fallas cognitivas y demás, jamás producida. La pueden producir como un chupa-chupa, un caramelito, la pueden producir intranasal, se la puede meter el enfermo en la tráquea, donde ustedes quieran, brutalmente sube a su cerebro, altamente liposoluble, el sueño del heroinómano. Y de golpe, los profesores descubren que la frecuencia de dolor incidental baja de menos del 12% al 60%, porque si uno produce la basurita, tiene que venderla. Y si la produce para 12% de los enfermos, que era la definición antigua, se encuentra con que no hay mercado. Entonces, todo dolor extra ahora pasa al gran paquete de dolor breakthrough pain. Como siempre, ¿quién viene al rescate? Supermercadante. Y nos hace un estudio donde dando dosis de rescate para ese dolor, que era breakthrough pain, 85% responde perfectamente al analgésico oral. O sea que les robó el 85% del mercado a los de dolor extra con un simple estudio que demuestra lo que ustedes encuentran todos los días. Parte del problema también es lo que dijimos antes de la compensación química. 20% de los pacientes tienen compensación positiva, pero cuando ustedes hacen estudios con el KG o lo demás, se encuentran con que la frecuencia reportada de este factor pronóstico en distintos estudios, en el estudio que hizo Robin Feinsinger, había una asociación entre la conducta adictiva y el tiempo necesario para controlar el paciente, que era bastante importante, pero cuando ustedes hacen un estudio multicéntrico, se encuentran con que ese mismo factor pronóstico básicamente cambia dramáticamente. Acá está, el estudio controlado. Bueno, se lo muestro acá. Fíjense la diferencia en encontrar ese factor pronóstico. Les dijimos que había una diferencia dramática en incidental. Ahora hay una diferencia dramática en compensación química. La frecuencia en grupos paliativos va del 0% a casi el 40%. Entonces, parte del problema, y ese que se los mostré antes, 1.4% de los pacientes compensan química en Italia. ¿Quién se lo cree a eso? ¿Qué es buen control del dolor? Medido por el ESAS, es la dosis de opioide, es el tiempo para control, es el Opioid Escalation Index. ¿Qué tratamiento por quién? Tratado por el oncólogo, por el paleontólogo, por el médico de familia internista. Los sistemas de estadificación han mezclado poblaciones. No solamente han mezclado analgesias, sino que han mezclado poblaciones. ¿Cómo evaluamos las variables? Definir incidental y neuropático es fácil. Definir somatización y adicción es difícil. Y por lo tanto, un sistema de estadificación tiene que perfeccionar esas mediciones. ¿Y faltan más variables? Se ha puesto de moda medir la intensidad de dolor como una variable que condiciona el resultado. Para mí, la intensidad de dolor está sesgada, porque la intensidad de dolor termina siendo el resultado que queremos obtener. ¿Y cómo puede ser que
la variable que yo pongo como problema termine siendo la solución. Es decir, si el paciente le duele mucho, es que el paciente le duele mucho. Entonces, me parece simple. ¿Usarlo o no usarlo? En investigación nosotros lo usamos en el 100% porque nos ayuda a caracterizar la población que hemos estudiado y hacer estudios de covariables. En control de calidad es muy útil porque cuando controlamos por todos los factores, si hemos bajado el control de dolor o mejorado, puede haber una diferencia importante. En la clínica, nuestra conclusión es que no son útiles en este momento porque hay demasiado margen de error en el manejo de los pacientes. Tenemos que perfeccionar los sistemas de estadificación, tenemos que descubrir nuevas variables, tenemos que ser más rigurosos en la medición de las variables que tenemos ahora para llegar a niveles de predicción de mal control del dolor mucho más altos de los que somos capaces de medir en este momento. Muchas gracias.